Bueno, compañeros, creo que ya pues podemos ir iniciando con este interesante tema del día de hoy. Vamos a estar conociendo cuál es el verdadero bautismo. Todos nosotros hemos escuchado con respecto a lo que es el bautismo. Incluso se puede dar el caso que hayamos asistido a un bautismo o que nosotros mismos hayamos sido bautizados. ¿Sí? Pero hoy pues vamos a estar explicando con respecto a ese ritual externo, pero ¿qué representa realmente ese ritual externo para nuestro trabajo interior, ¿no? Su verdadero significado trascendente que se ha perdido. Ya hoy en día, pues está el ritual externo, las personas pues lo relacionan con entrar o ser parte de lo que es una religión, de lo que viene siendo pues ser una escuela, ¿sí? Hay personas incluso que creen que a partir de que se bautizan, pues ya, con eso son salvos o pues son hijos de Dios y no se dan cuenta de que ese proceso del bautismo, como muchas cosas internas que se han llevado a lo exterior, no es más que la representación de un proceso que se debe de vivir en lo interno. Entonces, hoy pues vamos a estar hablando y aclarando todo esto, ¿sí? Bien, por aquí pues saludamos a Sujay García, Ignis Wagner también nos deja sus saluditos. Am, Eblis nos saluda desde Venezuela, nos dice excelente las conferencias, me han sacado de muchas dudas, gracias por compartir el conocimiento, pero muchas gracias a ti, Eblis, por estarnos acompañando acá. Francisco también nos da las gracias. Luis Guillermo nos saluda desde Venezuela. Y bueno, por aquí se nos acaba de unir la compañera Talía Laureano. Bueno, compañeros, ahora sí vamos a iniciar con este tema del día de hoy. Bien, como les decía, ¿cuál es el verdadero bautismo? Es la conferencia número 9 del temario de la fase B y vamos a estar comprendiendo qué es el bautismo y cuál es su trascendencia esotérica. Esotérica, ¿por qué? Bueno, porque es algo interno. Cuando nosotros hablamos de esoterismo, nos referimos al ocultismo, estamos hablando también de ese conocimiento interior. Por tanto, estamos hablando de algo que ocurre en nuestros mundos internos y que se va a dar en torno a ese trabajo y al avance que nosotros hagamos en nuestro trabajo interior. ¿Sí? Bien, entonces comencemos por explicar qué es el bautismo. El bautismo, como ustedes pueden ver acá, es un pacto de magia sexual y eso nos puede generar a nosotros pues como un shock. Porque uno externamente, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha visto, incluso cuando uno se bautizó desde pequeñito. Eh, la gran mayoría, ¿no?, de las personas en muchas religiones los bautizan incluso desde que son unos bebés. Entonces uno no relacionaría ese acto de que a uno lo lleven a la iglesia y le echen esa agüita en la cabeza con que sea un pacto de magia sexual. Eso para uno pues viene siendo un shock, pero todo eso se da por lo que les decía anteriormente. El verdadero significado trascendental de lo que es el bautismo, lo que conlleva o lo que representa ese ritual externo, pues se ha perdido completamente. Y ahora simplemente pues uno ve el bautismo como una forma de ingresar a una religión, como una forma incluso de salvarse. Muchas personas creen que ya porque se les echó esa agüita en la cabeza, entonces ya pues ahí son salvos. Y no. Realmente no. El bautismo, pues, es una ceremonia mediante la cual el bautizado hace un pacto con su Dios interno para practicar más adelante lo que es la magia sexual. Entonces, sí, eso de forma pues simple viene siendo lo que es el bautismo. Está entonces el bautismo exotérico con X, que se refiere a exterior, que es esa ceremonia, como ya les decía, ¿no?, donde le echan agua a uno en la cabeza o a ese bebé, y está el bautismo esotérico, que ya es cuando pues uno hace el proceso, lleva a cabo lo que tiene que llevar, practica lo que es la magia sexual, los tres factores para la revolución de la conciencia, entonces logra que se dé ese bautismo en su interior, que ya vamos a estar viendo de qué se trata, ¿sí? Anteriormente, pues habían obviamente culturas que pues tenían este conocimiento.
que conocían esos procesos que nos llevarían a nosotros a convertirnos en Cristos, a convertirnos en dioses, ¿no? Y vemos que dentro de ese proceso está ese primer factor, que es el factor del nacimiento espiritual, que es una práctica de sexo superior donde nosotros pues hacemos ascender nuestras aguas por esa columna vertebral hasta que llega a nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces ahí pues vamos vértebra por vértebra, luego cuerpo por cuerpo, ¿no? Hasta que logramos ese proceso de lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. ¿Sí? Pero obviamente había una representación externa de eso, que vendría siendo ese ritual que se llevaba pues a cabo. Allí esos padres, si esa persona que se iba a bautizar era un bebé, pues lo que hacían era comprometerse a que pues ese niño cuando creciera le iban a entregar ese conocimiento para que el niño obviamente pues pusiera eso en práctica y lograra pues ese bautismo interno y lograra pues recorrer todo ese camino hacia lo que es la autorrealización. Es por eso que en ese bautismo externo nosotros vamos a encontrar muchos elementos que pues sí tienen un significado esotérico y no simplemente pues están ahí por estar. Nosotros vemos un bautismo y ahora mismo muchos de esos elementos se les ha quitado. ¿Sí? Como se ha ido perdiendo la trascendencia y el significado, hay muchas cosas que ya pues no están, que ya se consideran como no necesarias. Por ejemplo, vemos que pues a una persona, digámoslo así, la bautizan en un río, ¿no? En determinada iglesia. Pero vemos que pues otras religiones hacen un bautismo allí en el templo y sí tienen otros elementos que tienen un significado para ese ritual que se está dando. Por ejemplo, vemos y encontramos el agua, con eso es que se bautiza, ¿no? Se le echa el agüita en la cabeza al niño o a la persona. El agua viene simbolizando nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Esa energía creadora sexual que a través de esa práctica de suprasexo pues llega a nuestro entrecejo, llega a nuestra cabeza. Vamos a encontrar también lo que es la pila bautismal, que es de donde se saca el agua. Esa pila bautismal que está hecha de piedra pues viene simbolizando o representando lo que son nuestras gónadas sexuales, que es el ánfora, pues donde se echa allí nuestra energía creadora sexual, que en el caso de las mujeres son los ovarios y en el caso de los hombres pues vienen siendo los testículos, ¿sí? Vemos que también en ese bautismo externo pues hay una vela. Esa vela viene simbolizando lo que es pues el esperma, ¿sí? Y ese fuego también de la vela pues viene simbolizando lo que es pues ese azufre que se libera, recordemos, cuando nosotros aplicamos lo que es la muerte psicológica. ¿Mm? Vamos a ver, por ejemplo, esto se ve menos, pero sí iba en esa práctica pues de ritual externo, esa sal que al niño se le ponía en la lengua. Esa sal pues viene simbolizando lo que es el sacrificio por la humanidad. También se le ponía al niño aquí en la sien pues el aceite se utiliza para ungir. En este caso el aceite viene simbolizando ese vitriolo que se da como resultado de la mezcla del trabajo de los tres factores. ¿Sí? De lo que es el azufre, de lo que es la sal, de lo que es el mercurio, allí se forma pues ese aceite, ese vitriolo y bueno, eso simbolizaba pues eso que se le ponía al niño pues aquí arriba, ¿no? Por ahí por donde se encuentra pues lo que es la glándula pineal. Ese pues viene siendo el simbolismo. Y como pasa pues con estos procesos internos que se exteriorizan y luego van perdiendo su significado trascendental, pues muchos de esos elementos se le han quitado porque no se sabe cuál era su simbolismo, para qué servían o qué estaban representando en ese ritual, ¿sí? Bien, entonces la consumación de ese bautismo externo se logra en el sacramento de, pues, el matrimonio, con la práctica de aquello que se le conoce como el arcano AZF o la magia sexual. ¿Cuáles son los pasos para nosotros lograr lo que es, pues, el bautismo interno? Como les decía, lo primero viene siendo la enseñanza de los misterios de la magia sexual. Esos padres que se comprometen, esos padres que tienen el conocimiento, tenían el conocimiento en esas culturas y pues tenían comunicación directa con esos seres y allí pues los seres de esas chispitas, ¿no? que venían, pues ya incluso hasta le comunicaban quiénes iban a ser la pareja
pues de esas chispas. De ahí, pues es de donde viene esa que se volvió costumbre y también se perdió el significado trascendente. De ahí es de donde viene esa costumbre de que los padres elijan la pareja de sus hijos. Entonces ya los padres, ustedes ven que hay culturas que desde niños ya pues tratan con la otra familia y ahí pues eligen con quienes se van a casar. Ahora esto se hace por mera costumbre, se hace de forma totalmente inconsciente, por beneficios, por cultura, pero anteriormente esos padres pues tenían la conciencia despierta, sabían de todos esos procesos. Ya pues el ser de esas chispas que hacían sus acuerdos, pues les mostraban a ellos quiénes iban a ser pareja, entonces ya desde pequeñitos pues se sabía, ¿no? Y se le entregaba al niño también el conocimiento. Para ya cuando llegaran a esa edad propensa, que en las mujeres son 18 años, en los varones 21, pues entonces ya ahí se diera ese matrimonio, se diera esa unión, se comenzara a practicar la suprasexualidad. ¿Sí? En base pues a la castidad, eliminando lo que es ese yo fornicario, no derramando esa energía creadora sexual, sino más bien haciendo un sabio uso, canalizándola hacia adentro y hacia arriba. Nosotros, pues obviamente, no vamos a pasar por ese proceso. Nosotros estamos recibiendo, digámoslo así, pues el conocimiento en este momento, ¿sí? Y bueno, pues digamos que pues ahí nuestro Padre interno pues nos está entregando, ¿no? Lo que es el conocimiento. Uno escucha del conocimiento, uno siente esa motivación, siente esa atracción, siente ese deseo de saber más, de ver la conferencia. Bueno, ahí está actuando pues esa parte de nuestra conciencia, ese 3%, nuestro Padre y nuestra Madre. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros comenzamos a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia. Si tenemos una pareja, pues claro, instruimos a la pareja, le entregamos lo que es el conocimiento, la enseñanza de la práctica del suprasexo, le pedimos a esa pareja que nos ayude y pues comenzamos a trabajar esos choes fornicarios para desarrollar esa castidad, para que comencemos ya pues a darle un sabio uso a nuestra energía creadora sexual. ¿Sí? Y allí pues se da ese proceso de la alquimia o ese tantrismo blanco. ¿Sí? Ese pues sería el proceso en torno a nosotros. Si no tenemos pareja, pues igual estamos practicando ahí la muerte, aplicando la muerte psicológica, eliminando todos esos choes fornicarios, todos esos choes de la lujuria, los choes que el ser pues nos va mandando, nos vamos sacrificando por la humanidad y llega pues el momento en el cual nosotros estamos en ese estado idóneo, tenemos los méritos para que nos den la pareja. Entonces allí nos unimos, nos matrimoniamos con la pareja en fidelidad, castidad y amor y comenzamos con ese proceso de creación interna, con la práctica de lo que es la alquimia sexual o transmutación sexual, ¿sí? Recordemos que pues hay un proceso que tiene que darse antes de lo que es la prendida del fuego. Nosotros tenemos que aplicar lo que son los 4 rectos, partiendo desde lo que es esa autoobservación para que equilibremos nuestros centros. Sí, estamos allí equilibrando los centros, estamos practicando magia sexual también. Los centros se equilibran con la muerte psicológica, obviamente. Nos estamos sacrificando por la humanidad, vamos cambiando nuestras aguas que están negras hasta llevarlas a rojo y llega ese momento en el cual se da esa prendida del fuego, nos hacemos iniciados de la logia blanca, en los mundos internos se nos entrega pues una espadita pequeñita de plata, ¿sí? Y bueno, a partir de allí entonces comienza lo que es la regeneración del cuerpo físico. Algo muy importante a saber es que la regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital comienzan a la vez. Nosotros vamos a estar subiendo esas 2 serpientes al mismo tiempo cuando se da lo que es la prendida del fuego. O sea que vamos a estar regenerando hasta un punto lo que es ese cuerpo físico y lo que es ese cuerpo vital. Pero llega un momento en el cual la regeneración del cuerpo vital se detiene y continúa la regeneración de lo que es el cuerpo físico.
continúa pues el ascenso de la energía por esa columna vertebral para la regeneración del cuerpo físico, hasta tanto se lleve esa energía al entrecejo. Cuando la energía se lleva al entrecejo, entonces ahí pues inicia lo que es ese proceso del bautismo, ¿sí? Allí inicia ese proceso. Nosotros, si recordamos en la conferencia número 9, pues ahí hablábamos de las infradimensiones. Veíamos que, pues la primera, que viene siendo esa esfera de la luna, pues allí se encuentran nuestros defectos, o si hablamos de las infradimensiones del planeta Tierra, pues allí vamos a encontrar, pues, aquellas personas no bautizadas. Y uno pues piensa anteriormente las personas, pues incluso si un niño se enfermaba, se apuraban por ir a bautizarlo, ¿no? No vaya a ser que se muriera y entonces se fuera para esos mundos infiernos. Pero no se refiere a ese bautismo externo, se refiere a aquellas personas que pues no llevaron esas aguas a ese entrecejo por primera vez, que no practicaron la magia sexual. ¿Sí? Y no lo hicieron porque, bueno, no lo hicieron por la pereza, esa pereza que nos genera a nosotros muchísima mala voluntad para hacer las cosas de la conciencia y muy buena voluntad para hacer las cosas del ego, ¿sí? Porque cuando se trata, por ejemplo, de nosotros ir a fornicar, pues ahí vamos muy felices, porque vamos a derramar nuestra energía creadora sexual. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ir a hacer la práctica del suprasexo, no, ya ahí se mete toda la mala voluntad, se mete el hastío, se mete el desagrado a la pareja, todos esos detalles allí de la pereza, y eso nos impide a nosotros pues este trabajo de creación. Pero ese es el bautismo, cuando las aguas llegan por primera vez a el entrecejo. Recordemos que las aguas, estamos hablando, nos estamos refiriendo a nuestra energía creadora sexual. Entonces se prende el fuego, comienza el ascenso de estas dos serpientes, la del cuerpo físico y el cuerpo vital. Recuerden que cuando nos referimos a serpientes, pues también estamos hablando de esa energía, ¿no? Que sube por esa columna vertebral. Llega un punto donde la serpiente del cuerpo vital se detiene y continúa ascendiendo la del cuerpo físico. Cuando llega al entrecejo esa energía, se inicia el bautismo. Pero fíjense que el bautismo no es algo que se da en un momento, es un proceso. Ese bautismo culmina ya luego de que nosotros llevamos esas aguas por primera vez al entrecejo, pues va a continuar ascendiendo a partir del punto desde el cual se quedó la energía o la serpiente del cuerpo vital. Entonces, cuando llega esa serpiente al entrecejo por segunda vez, para culminar con lo que es la regeneración del cuerpo vital, entonces ahí se concluye lo que viene siendo el bautismo, ese bautismo de agua, como se le conoce. Internamente, la persona pues incluso cuando se logra esto, puede ver que está en un templo, que se está haciendo pues una ceremonia, que está siendo pues bautizado, ¿sí? Incluso puede ver que pues en ese bautismo, digámosle así, pues hay hasta compañeros o hay hasta maestros allí en ese templo. También a la persona se le va a entregar en este bautismo esto que vemos acá, que se le conoce como la llave Tao, simbolizando que la persona pues ha alcanzado lo que es la castidad. Ya una persona a partir de aquí no fornica. Y si quiere fornicar, tiene que hacer unos grandísimos esfuerzos porque le cierran a la persona los esfínteres en este punto, ¿sí? En este punto la persona pues ha eliminado ese yo fornicario, ha eliminado yoes como el incubo, como el sucubo, ¿sí? Esos yoes que pues nos llevan a expulsar esa energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo. Cuando se logra lo que es este bautismo de agua, entonces se genera un nuevo pacto y es que la persona tiene que seguir trabajando con la creación de los próximos cuerpos y pues elegir lo que es ese camino directo. Ya cuando cree ese cuerpo causal y se le presente la elección del camino del nirvana o el camino directo, elegir ese camino directo, ¿para qué? Para que nazca el Cristo, esa fuerza crística. Sí, ese viene siendo pues el nuevo pacto que se genera una vez alcanzamos lo que es pues el bautismo de agua, ¿sí? Nosotros sin duda alguna pues hemos escuchado con respecto a los 7 sacramentos, específicamente si hemos estado relacionados con la Iglesia Católica. Hay muchas cosas, muchos simbolismos que tiene la Iglesia Católica
que, a ver, que muchas personas como no saben de dónde vienen, incluso lo toman por herejía o lo toman pues por falsedad, ¿sí? Y pues la realidad es que aunque se haya perdido el significado verdadero, sí tienen su trasfondo, ¿no? Y están relacionados con el trabajo esotérico, solamente que son cosas que pues fueron ocultadas, ¿sí? Pero pues ahí tenemos los sacramentos y esos sacramentos que pues muchas veces los he visto yo que lo dan de forma desordenada. Aquí lo vemos pues cómo realmente pues van, el orden que realmente llevan pues están relacionados con este trabajo, ¿sí? Con este trabajo que nosotros pues tenemos que hacer, cada uno de esos sacramentos. Por ejemplo, veíamos el bautismo, ¿no? El bautismo está relacionado con la primera vez que llevamos nuestras aguas al entrecejo. Luego está el sacramento de la confirmación, que es cuando por segunda vez llevamos nuestras aguas al entrecejo y ahí se concluye lo que es ese proceso del bautismo. La reconciliación o la confesión está relacionada con la creación de lo que es el cuerpo astral. Cuando uno está creando lo que es el cuerpo astral, uno frente a su Madre Divina, pues tiene que confesar absolutamente todos sus pecados o todos sus egos, ¿no? Luego, pues viene el sacramento de la Eucaristía, que está relacionada con la creación del cuerpo mental. Ese cuerpo mental que pues está relacionado también con lo que es la sabiduría, ¿no? Por eso pues allí encontramos lo que es ese pan. Y está relacionado también con lo que es el sacrificio por la humanidad. Luego viene el sacramento de orden sacerdotal, que está relacionado con lo que es la creación del cuerpo causal. Y bueno, está relacionado con ese poder en el verbo, ¿no? Con el enseñar, con el instruir a los demás con respecto pues a estos caminos. Luego viene lo que es el sacramento del matrimonio. Recuerden que luego de que una persona crea lo que es el cuerpo causal, pues viene la elección del camino. Si la persona elige el camino directo, entonces, pues ya habiendo encarnado su alma humana, adquiere el derecho de unirse con su alma divina en aquello que se le conoce como el matrimonio perfecto, el alma humana y el alma divina, ¿sí? Entonces, de esa unión de lo humano con lo divino se gesta lo que es esa fuerza crística, que pues es quien viene a hacer, a llevar a cabo ese proceso de la segunda montaña, donde se van a eliminar todos esos yoes causa del ego, la misma sombra del ego, se va a morir en sí mismo y luego pues viene lo que es el sacramento de la extrema unción, que es precisamente cuando se da esa muerte en sí mismo y se logra lo que es pues la resurrección, ¿sí? Entonces, eso pues vienen siendo los 7 sacramentos. Bien, luego de que una persona pues hace todo ese proceso de la primera montaña, regenera, crea esos cuerpos, elige el camino directo, se une con su alma divina, nace lo que es esa fuerza Cristo que viene pues a llevar a cabo varios trabajos, como por ejemplo pagar el karma duro, eliminar yoes que quedaron de la primera montaña, bajar a las infradimensiones y eliminar esos yoes que pues están allí, un trabajo que se le conoce como la limpieza de los establos, eliminar los yoes causas, crear lo que son los cuerpos de oro, ¿sí? Cuando se crea lo que es el cuerpo vital de oro, entonces allí se va a dar un nuevo bautismo. Se crea primero el cuerpo físico de oro, luego se crea el cuerpo vital de oro y bueno, allí se va a dar ese bautismo de fuego. ¿Mm? Recuerden ustedes que incluso pues Juan el Bautista decía, después de mí vendrá uno que bautizará con fuego, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle pues los cordones de las sandalias, ¿sí? Y ese pues es el Cristo, que el Cristo pues ya sabemos que significa o viene simbolizando, representa, o es el fuego mismo, ¿no? Ese fuego que tiene esas facultades de crear, pero también esas facultades para destruir. Por eso nosotros vemos incluso cómo en esa historia del Maestro Jesús, pues a Juan el Bautista se le corta la cabeza, ¿no? Y esa cabeza es entregada en una charola de plata. Eso también nosotros lo vamos a vivir internamente, porque Juan el Bautista viene simbolizando ese hombre viejo, ese hombre pues que tiene que morir. Aquí ya cuando se hace la regeneración, o perdón, la creación de lo que es el cuerpo vital de oro, pues tiene que morir la personalidad absolutamente.
Y eso es lo que representa pues ese Juan el Bautista. Entonces, cuando se logra lo que es ese bautismo de fuego, se genera un nuevo pacto. Y ese pacto pues viene siendo de que ese Cristo, pues obviamente se compromete sí o sí a eliminar esos yoes causa y a resucitar entonces en sí mismo, ¿sí? Entonces ahí pues se continúa ese proceso de la segunda montaña, donde luego se va a crear lo que es el astral de oro, luego el mental de oro, causal de oro, átmico de oro, búdico de oro. En ese proceso se van eliminando todos los yoes de esas esferas sumergidas en el planeta Tierra, esos yoes de la traición, esos yoes causa. Entonces ahí es que se dice que pues Cristo ha muerto en sí mismo, ¿no? Va a ese proceso en la creación de los últimos tres cuerpos, donde tiene que pues durar 3 días en el infierno, ¿no? Por eso ustedes ven en la historia, murió y resucitó al tercer día. Entonces a ese tercer día, pues ya ha terminado de eliminar lo que son esos yoes causa, terminado de crear lo que es ese cuerpo átmico de oro y se da entonces lo que viene siendo pues esa resurrección, ¿sí? Luego, pues ese maestro pasa a lo que es la tercera montaña. En la tercera montaña tiene que hacer también otros trabajos, tiene que unificar esas tres fuerzas, como ya vamos a ver más adelante, la del Padre. Bueno, tiene que unificar esas tres fuerzas que vienen siendo el Lucifer, el Cristo y el Espíritu Santo, para entonces quedar convertido pues en lo que viene siendo Dios Madre. Y eso lo vamos a estar explicando pues más adelante, ¿sí? Y cuando eso ocurre, que se elimina lo que es la mecanicidad, que esas tres leyes pues entonces son fundidas, fusionadas en una, entonces solamente le queda esperar que baje el Padre y pues la penetre a Dios Madre, ¿sí? O a ese maestro que ya pues ha unificado esas fuerzas, esas tres fuerzas en uno. Entonces, cuando se da ese proceso de que el Padre baja, ya penetra pues a ese maestro, Dios Madre, entonces ahí se da lo que es el bautismo de luz. Recordemos que en esta tercera montaña pues también se van a crear lo que son pues los cuerpos de luz, físico de luz, vital de luz, astral, mental, causal, búdico y átmico de luz, ¿sí? Ya pues esos cuerpos sí tienen la pureza para que entonces el Padre pues pueda tomar posesión de ellos. Allí pues se logra esa autorrealización íntima del ser. ¿Mm? Entonces pues ahí se da lo que es el bautismo de luz. Como hemos podido ver, entonces, pues internamente están estas tres clases de bautismo. El bautismo de agua, que se da cuando pues, se regenera cuerpo físico y culmina cuando se regenera cuerpo vital en la primera montaña. El bautismo de fuego, que se da cuando se hace la creación de lo que es el cuerpo vital de oro en la segunda montaña. Y pues el bautismo de luz, que ya es cuando la persona culmina esa tercera montaña y se da esa unión cuando el Padre pues baja, ¿no? Y cubre a esa persona pues completamente de luz, que viene simbolizando lo que es la sabiduría. Y ya sabemos que pues ese bautismo externo pues viene siendo un simbolismo y un pacto de esto que nosotros debemos de llevar pues a lo interno. Que ya pues tampoco pues nada tiene que ver, ¿no? Con esos bautismos que se hacen